Hello, this is Chris and Nelly from Las Vegas. Buenos días otra vez, Chris y Nelly desde la ciudad de Las Vegas. You can also look at our website at, Nos pueden ubicar where is it también at, honey? Christian en, Learning Center en nuestra LV.com. página que es Christian Learning Center LV.com. LV de Victor .com. Today we're going to continue in Hebrews chapter 6, where it talks about laying on of hands. Vamos a hablar sobre cómo imponer manos y comenzaremos con el libro de Hebreos, capítulo 6. To me, this is a very important teaching, Es una enseñanza muy importante. and the Hebrew writer of Hebrews thought it was also. That's why he mentioned it. Ajá, y el que escribió el libro de Hebreos también pensó en eso, que era muy importante, por eso lo menciona. The doctrine of laying on of hands. De la doctrina cuando se imponen las manos. And what it has to do with is our service, Y esto hay que hacerlo como un servicio. how we serve other people. Cómo hacemos ayudar, cómo podemos servir unos a los otros. We're just going to read verse 1 and 2, honey. A Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. 6? Seis. Disculpen, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yeah, okay. Well, in verse 3, this will Y do if esto, God permits. versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Okay, so these are all the basic principles Estos son los principios básicos that everybody should be que taught. todos deberíamos de enseñar, I was only taught a couple of these things. pero tan solo creo que he escuchado, han enseñado algunas de estas, no todo. I've been in many churches, He and estado en muchas iglesias most of them just talk about salvation. y muchas, generalmente solo se habla de la salvación, The doctrine of de salvation la isn't even in doctrina de here. la salvación, y aún así no se menciona en But este libro. The doctrine of laying on of hands. Pero la doctrina de la imposición de manos, Okay, so the Lord is our example for this. nuestro Señor es el ejemplo. What he did was there's a scripture that talks about him being stationed in Capernaum, where Peter lived. Cuando él estaba en Capernaum, donde Pedro vivía, el Señor And from there he went all around Israel comenzó, y desde ahí comenzó a ir todo alrededor de Israel. to the different towns and villages. Comenzó a visitar diferentes pueblos, diferentes villas. And every place he went, A cualquier he lugar was teaching and que él laying iba, on of hands and healing. él enseñaba e imponía sus manos, usaba la imposición de sus manos para la sanidad. So we're going to start out Vamos a comenzar with an example of this buscando in ejemplos de esto. Luke chapter 4. Comenzando en el libro de Lucas, capítulo 4. In read 40 and 41. 40 y 41, perdón. Lucas 4, 40, 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar,
porque sabían que él era el Cristo. All right, so it says that he laid hands on every one of them. Aquí dicen que el Señor ponía las manos sobre cada uno de ellos. Now, with his power, Con esto poder, he could have just raised his hand or did something like when he con el poder when que he- él tenía, tal vez hubiera tan solo hablado o tan solo hubiera levantado sus like manos. when he raised his hand and stopped the wind. Cuando se acuerdan que levantó la mano y paró el viento. He could have raised his hand over the whole crowd and Pudo healed them all. haber hecho eso y pudo haber curado a toda la multitud. But he chose to Pero él eligió be personal with each one tener un contacto personal con cada and uno de ellos, lay hands on every one of them. imponiéndole la mano, imponiendo las manos en cada uno de ellos. And this should speak to us Y esto nos habla a nosotros. because the Lord wants us to follow his example Él quiere que sigamos su ejemplo. and not to just sit at home praying, which is a good thing, No tan solo estar en el hogar y orar. Creo que es bueno eso también, pero but he wants us to go out a la vez to the people Él quiere que vayamos aproximándonos a su and pueblo. because people need the human touch. Porque los humanos, la gente necesita el contacto humano. And they want the contact of people, not just, that's, we'll keep going. We're going to see more Vamos a seguir y vamos a ver examples. más ejemplos. Luke chapter 13. Lucas capítulo 13. Yeah, 13. Yeah. So 13, 11 through 13. Versículo 11 al 13. Lucas 13, versículo 11 al 13. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Okay, so he was here in a synagogue, Él estaba ahí en la sinagoga and y esto era en el sábado. on the Sabbath, and he saw the woman. Y él vio a esta mujer. Now she didn't approach him, but he saw her Ella no se aproximó a él la vio a And- ella. and called her and just healed her. La llamó y la sanó. He just did it because of mercy, Lo hizo porque compassion. él sintió misericordia y compasión por ella. But you notice he laid hands. Pero él, lo que sí hizo, él puso sus manos sobre ella. Now, if you remember, in the last video we talked about the En el, burnt offering, en el último video, ¿se acuerdan que hablamos de la ofrenda del holocausto? and with the burnt offering, the person would bring in the burnt offering and lay hands on that La persona que traía burnt offering. la ofrenda tenía que poner sus manos sobre la ofrenda. So when they did that, they identified with Con esto- themselves with the animal, Se identificaban ellos con el animal Saying que that- sacrificaba, saying that this is for me. diciendo: esto viene de mí, This de is mi my parte. my offering. Esta es mi ofrenda. So with the same thing Con is el with mismo, laying out of hands, cuando uno pone las manos, you're making an identification with the person, estás identificándote con la persona with yourself also, y contigo mismo. and you're not just doing a general prayer, No but a solamente specific prayer. hacemos algo en general, sino en este momento estás haciendo algo específico para esta persona. And so that's what Jesus was doing Y eso es lo que Jesucristo with all these hacía prayers and con people. todas las oraciones que él hacía por cada persona. Let's go back to let's go over to Mark chapter 7. Marcos capítulo 7. In
7, verse 32 through 37. Versículo del 32 al 37. That's where he was in Galilee. Mark 7. Yep, Mark 7, verse 32, 32 to 37. Okay. 37, yeah. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiere la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Levantándole los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Okay, now here he laid on hands, but he did it specifically Él on the ears, lo puso las where manos, the infirmity was. pero hizo específicamente poniendo los dedos en el oído. So it was a very specific prayer. Era una oración específica. So when we lay hands, if we know what the problem is, if it's the problem with the back or Cuando ponemos las or manos, somebody's knee si or sabemos que el problema está en cualquier parte del their eyes, cuerpo, we supposed to. He's saying podemos, his example is to lay el hands ejemplo on that que specific él hizo, place. podemos poner nuestras manos en un lugar específico que necesita ser curado. And notice the words he spoke. Y las palabras que él habló: He said to be opened. sé abierto, dijo. So he spoke to the ears, So él habló a los oídos, just like he spoke to the wind. igual como habló al viento. Wind be ceased. Le dijo: para, viento. So the Lord says he spoke to the creation. El Señor habla a la creación. And of course we know that when we speak, Y sabemos we're supposed to speak in the name of Jesus que Christ. cuando nosotros hablamos así, tenemos que hablar en el nombre del Señor So Jesucristo. following his example, Siguiendo este we would say, ejemplo, in the diríamos: name of Jesus en Christ, el ears be nombre de opened. Jesucristo, estos oídos sean abiertos, por ejemplo. Okay, so this is just gives a more specific Esto es algo, instruction of es una, what es to do when you una lay hands. instrucción muy específica cuando uno pone las manos en otra persona. Okay, now that doesn't mean that it's the only way, Eso no quiere decir que es la única manera, because certainly if we're praying for somebody, pero si oramos por alguien, God can do things the way He wants porque to. Dios puede hacer de la manera que Él lo desee. Like for example, in Él Acts, puede curar, it says, como en Hechos. the Holy Spirit or God gave Paul special miracles or powers, Dios dio a Pablo ciertos poderes, and he would people would be healed by just taking a piece of his clothing que la gente se sanaba given to the person. tan solo tomando un pedazo de sus vestiduras y se la daban a otra persona y así se podían sanar. So different ways. Doesn't Hay, have to be the same way all the time. hay diferente manera y no tiene que ser de la misma manera siempre. It could be how God chooses Puede or ser how God tells you. como Dios te lo dice o como Dios lo elige. Let's see, Mark chapter 8, there's another example. Marcos capítulo 8 hay otro ejemplo. Verse 22 Versículo 22 through 25. al 25. Y vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiéndole en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo vio en su casa diciendo, no entres en la aldea, no lo digas a nadie en la aldea. Y lo envió a su casa, perdón. Did you read 26 too? Yes, 26. Okay, so here the Lord laid hands twice. El Señor le puso las manos 2 veces. I think he did this for our benefit. Los Or this is hizo written for our Esto benefit. escrito creo que para nuestro beneficio. Because sometimes we need to ask more than Porque once tal vez and pray more than necesitamos pedir más de tan solo una vez y orar no solo una sola vez. Now, something I want you to see here is that Jesus did not promote himself. Aquí Jesucristo, él no se promovía a él mismo. And he said, don't tell anyone. Aquí les dice a ellos, no le digas a nadie. Even though people still promoted him. Aún así las personas siempre a él lo promovían y hablaban de él. Right, they glorified God, they were healed, and glorificando a Dios porque estaban sanados. but he didn't promote himself. Pero él nunca quiso promoverse a él mismo. And he doesn't want us to do that either, because Él tampoco quiere que nosotros lo hagamos. his example is that he is a humble servant. Porque el ejemplo que él nos da es que él es un sirviente humilde. And so, he couldn't help that his fame that he got famous, but Tal vez él no pudo evitarlo, he was being humble, pero siempre él fue humilde, not promoting himself. no promoviéndose a él mismo. All right, let's go to another example. Otro ejemplo, Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. And we're going to read a lot of verses in this one, honey. Uh-huh. 21 through 43. 21 al 42. Yeah, let me read the whole thing. Yep. Oh, sí. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud y la apretaba. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocase tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Just stop there. So Jesus, it appears that he had so much power in him Parece que él tenía tanto poder that he knew when it was going out. que él sabía que qué pasaba en ese momento. So this is another part of laying on of hands. Es otra parte. So the power of the Spirit is going from El one person poder del Espíritu to the other. va de una persona a otra. And so her faith Su fe is what healed her. la sanó. So that wasn't the case with every one of them, because the lady
the woman in the synagogue, she didn't even, the Lord just healed her out of mercy, Pero dejando from de, compassion. comparamos con el ejemplo de la otra señora que estaba en la sinagoga y el Señor fue el que la llamó y la sanó porque tuvo compasión de ella. So every situation is different. Cada situación es distinta. If you remember one event, they broke ¿Se acuerdan the roof que había and lowered the paralytic que hicieron down un in hueco the en el midst? techo y de ahí pusieron al paralítico y lo trajeron desde el techo hasta abajo para que lo sanara el Señor? And the Lord said El Señor that the dijo faith of everyone, que all la the fe de todos friends, los amigos que estaban con él healed the lo había person. sanado. And you know, one thing that I want you to see also is that Quiero que vean en esto, there's an act of faith with all these es things. el acto de fe en todas estas cosas. With the paralytic, he told them to En el stand caso up del and take your bed. paralítico le dijo, levántate y toma tu cama. So the person had to stand up. Entonces la gente él tuvo que pararse. And with this woman, Con esta mujer, there was an act of faith also. She touched the garment. ella tuvo un acto de fe porque ella le tocó las vestiduras. And the woman in the synagogue, she had to stand up and come to Jesus when he La called. mujer en la que tenía en la sinagoga, ella vino al Señor, se tuvo que ver y venirlo hacia él, pararse y venir y caminar hacia él. And the same with the people in the villages. They Lo had to, mismo la gente en los pueblos, en las villas, they had to come to Jesus venían a ver a Dios, a Jesucristo, perdón, so that he could lay hands on them. para que él pusiera manos en ellos. So there's always an act of faith Siempre here. hay un acto de fe en esto. And same with, remember when with Paul, ¿Se acuerdan cuando Pablo, when he gave the napkin or the piece of clothing, that was the person who received it cuando dio pedazo de su had to vestidura, believe la gente by que lo receiving recibía, that they would be healed. él tenía que creer que iba a ser sanado? But I mean, it's something small, but it's Es something algo that pequeño, pero is attached to your faith. que está dentro de, está junto contigo, es algo que viene con fe But also helps y the ayuda, faith too. ayuda. Ujú. Okay, now we're going to continue reading here, and Jesus is going to heal this daughter of Jairus. So that's Okay, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. all right. So Jesus came into the house and laid hands again. Ujú. Fue en la casa y impuso las manos en la niña And he spoke. He said to her, "Arise." y le dijo, levántate. So there was always words, and there was always laying on of hands. Siempre hay palabras y siempre existe el poniendo las manos. That's important. In the name of Jesus Eso es Christ, these things have to importante. be done. Estas cosas, haciéndolas en el nombre de Jesucristo, se hacen así. And I wanted you to see that not every time is the same. Lo que quiero que tomen en cuenta es que no siempre es lo mismo. If you remember, there was another man who's, Había I un think he was a hombre centurion, and he had a son, I think, or a servant.
que él, ¿se acuerdan del centurión que tenía un sirviente? And he said, I understand Yo entiendo, dijo, authorities, and la autoridad. he said, Lord, I'm not worthy that you step into my Dice, house. yo no soy digno de que tú entres en mi casa, le dijo. And because he knew that Jesus was the name above all names. Porque sabía que He was the Son of God. Jesucristo era el Hijo de Dios. And so Jesus said, Y Jesús le not a dijo, faith like this has been nunca he visto una fe in all of Israel. tan grande And en then- toda Israel. And then his son was healed, or his servant was healed Y at el the sirviente very moment. fue sanado en ese mismo momento. But the man also, with his faith, he spoke too. Pero So- el hombre So there habló, was an act of faith there too. habló Also. porque tenía fe. Y eso fue un acto de fe. And so a big part of the healing process is the person El gran parte del, needs des- to be seeking del problema, perdón, lo más grande que existe para una sanidad es que uno tiene que buscar de Jesucristo. and with all of them, there's a humility involved on both sides, Y tiene que haber humildad envuelta. because you have to be humble enough to come to Que seek tiene que, the Lord. That's tiene, a tiene que, obvious thing. uno tiene que ser el más humilde para poder buscar de Dios. You know, the main thing I want you to see with all this Lo más importante en esto, is that Jesus wasn't just sitting in que Jerusalem or Jesucristo no estaba Capernaum sentado en Jerusalén o en and Capernaum praying for people orando all over Israel, por todos alrededor. but he got out of his chair and went out, Pero él salió and he went and met the y people. fue a ver a las personas, a As if- encontrarse con la gente. Because if you've ever prayed for anybody, you know that Si conoces a alguien, for that person it's encouragement, even if they don't get healed, va y ora por la persona y uno le alienta, aún la persona tal vez no se Or- cure, pero or even if their prayers aren't answered, aún así si la oración no es contestada. they're just encouraged by somebody caring. Pero es bueno decirle a esa persona que tú realmente le importas. And so the Que- human touch is very important, Y por eso el contacto humano es muy and importante. to show people that you care, Demostrar a las that God personas cares. que ellos les importas y que Dios le importas tú. And sometimes, just it gives you an opportunity to bring Y eso to open the Word of God to y them eso too. nos da la oportunidad de poder traer la palabra de Dios también. So there's all kinds of benefits Pero hay muchos to beneficios. getting up and going to Poder people. ir acercarse a las personas. That's really what the doctrine of laying on of hands is all Y about. realmente la doctrina de la imposición de las Is that- manos se refiere a is that- esto. Is that you're identifying with Que people, tú te estás identificando con la persona. and they're identifying with you. Y ellos se identifican contigo a la vez. And because God wants us to be Porque Dios His quiere hands and His feet, que and seamos and sus mouth. manos, que seamos sus pies y que seamos sus labios, su boca. and that's the will of God, that He would. Es la voluntad de No. Dios Everybody wants to feel that love, to know that love. que la gente sienta el amor de Dios a través de nosotros. Do you have anything, honey? Ah, que nunca dejen de acercarse a las personas y que lo más importante es decirle que Dios los ama, que así en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, Dios está siempre con nosotros. Aún no veamos los resultados inmediatos, pero el Señor nunca nos va a dejar. Y así vamos a seguir siempre confiando, teniendo fe que Él está a nuestro lado. Es todo. Sometimes, we've gone to pray for many people, Muchas veces hemos orado por muchas personas. and they don't always get healed. Hay veces no son sanados. But something did happen when we went to visit them. Pero cuando nosotros los visitamos, algo sucede. Sometimes Nellie prophesies over them. The Lord speaks to Algunas them. veces el Señor profetiza y habla a las personas. And sometimes, every time I've tried to open the Word to them Y siempre and to speak to them through the Word of traemos God. la palabra y las hacemos ver la voluntad de Dios. So it's always an opportunity for God to speak Siempre for hay them. siempre At hay least una when we go. oportunidad para hablar de Dios, al menos But- cuando nosotros But vamos. one thing I'm always
we're always trying to encourage them is to Siempre- keep seeking God. Siempre tratamos de alentarnos y nunca que no desfallezcan de seguir buscando de Dios. And that's one thing I experienced not only with myself but other people, that God's saying, they don't always get healed at that very time, Tal vez no sean sanados en ese momento because He wants us to keep seeking porque Él Him. quiere tal vez que nosotros le sigamos buscando. Because sometimes a person can be healed right away and then Algunas veces turn their back to God. tal vez son curados y a veces algunas personas dan la espalda a Dios. So He's using the opportunity Pero to el Señor, yo pienso get them to seek que Him. está usando una oportunidad para que la gente la pueda buscar más y más And to keep crying out to y Him. seguir ahí clamándole a Él. Right now I'm doing that right now, just for healing for myself. Nosotros seguimos orando para curación para Él mismo. But I mean, that's how things work. Es como las cosas son. Now there's more to the doctrine of laying on of hands than just Hay this. mucho más hablar sobre la imposición de las manos. Like for one of the other parts is the laying on of hands for the ordaining the elders. Para imponiendo manos cuando también se ordena a los ancianos. But we're not going to get into that Pero today. no vamos a hablar de eso hoy día. Only thing I want to say about it is Solo quería it's the decirles, same thing. It's an identification. es una identificación. Saying when Paul told Timothy, go ordain elders, Cuando Pablo le dijo a Timoteo que vaya a ordenar a They would los ancianos, identify with se whoever it was, se laying identificaba on of con hands, cada uno de ellos, le imponía las manos and just saying that this is who God chose, this is who we choose y esa also. es la que Dios elige y es el que nosotros también elegimos. So it's all about the identification Es todo and the power relacionado con el that comes through the poder Spirit. y la identificación, el poder que viene del Espíritu Santo. So make this part of your service. Espero que hagan esto parte de ustedes como un servicio. Not just to stay at home, but to No, tal vez to no get out estar with siempre, people. no estar en el hogar, en la casa, pero ir y ayudar a las personas. I know it's hard right now with the Tal vez es with the difícil virus, en este momento con lo del virus, but pero just keep these things in your heart, and when it's time to go, you'll know. mantengan todo esto en su corazón y cuando vean el tiempo preciso, ustedes sabrán cuándo So, van a poder actuar. Because God will open doors if you Porque el want. Señor va a abrir las puertas si ustedes desean hacer esto. He uses those who want to be Porque used. Él usa a los que el Señor usa a aquellos que quieren ser usados. So with that, we'll sign off, huh? Con eso terminamos hoy día. So God bless you, and Dios los bendiga. Goodbye for now. Hasta luego. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Bye bye.